última sesión del curso, El secreto de la felicidad humana. Hablamos de la base sobre la que la felicidad puede asentarse. Y hemos dicho esta mañana que era la igualdad interior. La igualdad interior podría definirse como el poder de un ser humano de permanecer inalterado ante cualquier circunstancia de la vida. Esto podría parecer inhumano, es decir, este ser no siente, no tiene capacidad de empatizar, de sufrir con los que sufren, de sentir en él mismo el dolor de los afligidos, pero en realidad es un poder sobrehumano, no inhumano, sobrehumano. Y no es el pasotismo de las personas que no están interesadas en nada más que en ellos mismos y ni sienten ni padecen y han decidido enajenarse de la vida, ausentarse de toda realidad y pasar de todo. No se trata de esto. Amamos la vida, una vida consciente, luchamos por la vida, luchamos por el ser humano, luchamos por nuestro crecimiento y el crecimiento de los demás. Pero la condición es permanecer siempre en la serenidad. Y si hemos dado una definición, podríamos dar otra descripción más elevada. La igualdad interior es la igualdad del espíritu, del eterno en nosotros. Es un reflejo, una manifestación, un vislumbre, una marca, una huella de esa serenidad del eterno en nosotros. A ese tipo de igualdad nos referimos. Hemos expresado, así lo expresa Sri Aurobindo, creo que en la vida divina, que el dolor sufre por la diferencia entre el golpe que recibimos de la vida, una circunstancia, un hecho que nos produce dolor, y nuestro poder de resistir y de absorberlo. De tal manera que cuando la vida se expresa con una dureza, con un golpe poderoso y nosotros no obtenemos el poder de resistencia, nos quebramos, se produce el dolor. Cuando crece nuestro poder personal, interior, o incluso el poder de nuestra personalidad exterior, se necesita más potencia de golpe en la vida para quebrarnos. Esto, un ejemplo físico, se ve muy fácil: golpear sobre hierro, el hierro no padece, no se mella. Golpear sobre algo quebradizo, un cristal, una porcelana, el resultado es que la capacidad de resistencia del vidrio o de la porcelana es muy poca y cualquier golpe la quiebra. Lo mismo sucede en nosotros. Si crecemos en poder interior, si crecemos en poder incluso de nuestra personalidad exterior, la vida, cuando se expresa, nos dolerá menos porque nuestra capacidad de absorción de ese contacto o de ese golpe de la vida va creciendo continuamente. Considerando esto, tenemos muchas posibilidades de que la vida nos duela menos, por tanto, de que el sufrimiento sea menor y, en consecuencia, que nuestra igualdad interior, la inalteración, no alteración, la serenidad con la que vivimos, vaya creciendo y creciendo en nosotros. Creo que esto se puede entender bastante bien. Cuando hablamos de alteración, normalmente creo que percibimos con mayor facilidad la alteración emocional, que es la que más nos azota a todos. Es decir, nuestra respuesta emocional a los acontecimientos
que suceden, a las circunstancias que nos toca vivir, adversidad, incluso a la fortuna, porque la fortuna también trae una gran alteración. Esta no nos gusta apartarla porque nos lo pasamos muy bien, ¿no? Cuando estamos tan contentos, eufóricos, los forofos porque su equipo ha ganado y empiezan a cantar y ¡oh!, una euforia extraordinaria, eso es alteración. Tan dañina como la tristeza. Pero esa, como nos gusta y nos produce incluso físicamente un bienestar grande, pues no la consideramos alteración, no la consideramos emoción negativa, y es muy negativa, porque además eso siempre llama a su opuesto, como hemos visto esta mañana. Los opuestos se necesitan. En este tipo de vida, de ignorancia, de ego, en este desenvolvimiento de nuestra vida en los parámetros de la naturaleza inferior del ego, pues esos opuestos se contrabalancean continuamente. Por tanto, por arriba y por abajo, todo lo que rompa la igualdad, todo lo que sea alteración, debe ser apartado de nuestra manera de vivir. La emocionalidad es la que más castiga a todos, a mí me parece. La que tiene los perfiles más intensos. Y aquí entra todo tipo de emociones, positivas y negativas. Tristeza, rabia, rebeldía, placer, dolor, todo tipo de emocionalidad produce esta desigualdad interior. Hay una emocionalidad espiritual también. Siempre pongo el ejemplo de Ramakrishna, que a mí me llamó mucho la atención. Lo que a mí me llama la atención yo os lo comento. Y expresaba que Ramakrishna, con los cánticos espirituales, incluso lloraba. Ahí hay emocionalidad, pero es una emocionalidad serena. Eso parte de lo profundo del ser. Es el poder del amor que se expresa con ese sentimiento tan intenso, pero a la vez tan sereno. Lo que distingue lo espiritual de las manifestaciones similares del ego, una de las cosas que distingue es esto precisamente. Es la serenidad en la que se expresa siempre lo espiritual, la armonía y el equilibrio, y la alteración, la desigualdad de la emocionalidad del ego. Pues bien, identificamos muy fácil la desigualdad en nuestro ser emocional, pero podríamos decir que también hay desigualdad en la mente. ¿En qué consiste la desigualdad en la mente? No es una mente que también puede ser hiperactiva, que está un poco enloquecida, obsesiva. Esto es desigualdad, evidentemente. No hay equilibrio, no hay serenidad, no hay aquietamiento. Pero hay otro tipo de desigualdad en la mente, que consiste este aferramiento que tenemos a ideas, a principios, esta necesidad de nuestra mente de imponer sus criterios a los demás. Todo esto constituye también desigualdad en la mente y es problema de muchos conflictos a nivel personal y a nivel colectivo. La guerra por las ideas, la guerra por las creencias religiosas, la defensa de una fe de forma violenta. Esto se ha dado y se da. La vivencia de la espiritualidad de forma compulsiva. Esto lo vemos en ciertas manifestaciones religiosas continuamente. Ahí hay desigualdad. O sea, la desigualdad no solo se da en la parte emocional, vital, sino en la parte física. Y no solo en las emociones. El deseo es desigualdad. El deseo nunca se mueve en parámetros de serenidad. Siempre soterradamente hay una cierta expectativa, ansiedad. Está sustentado en una alteración
incluso del sistema nervioso que provoca a veces. Buscamos la igualdad interior a toda costa. Es una ley del yoga. Es importantísima. Cuanto más nos interiorizamos, más iguales somos, porque es en el interior donde la igualdad se expresa, es la atmósfera dominante del interior, es la igualdad, la serenidad, el equilibrio, la armonía. Cuando nos interiorizamos, no solo disfrutamos o nos impregnamos de esa igualdad. ¿Qué sucede cuando nos interiorizamos? Que nos distanciamos de lo exterior. ¿El ego por qué se caracteriza? Por la conciencia exteriorizada, lo dice la expresión, por vivir al albur, al ritmo, por bailar al son de las circunstancias, siempre. La conciencia exteriorizada siempre nos impone una respuesta inmediata a todo lo que en el exterior sucede. Y siempre nos impone una respuesta igual, habitual, a todo lo que sucede. Observamos nuestra propia manera de relacionarnos con nuestro entorno y veremos que siempre ciertos sucesos provocan inmediatamente, no hay mediación de conciencia, no hay observación serena, no hay decisión consciente, hay reacción. Y reacción generalmente inmediata, casi inconsciente o generalmente inconsciente, un hábito de respuesta. A esto lo llama Sri Aurobindo el hábito de nuestra mente afectiva en la respuesta que da al exterior. Y siempre respondemos con rabia ante ciertas cosas, con rebeldía ante otras, con tristeza ante otras, con dolor ante otras, con mucha alegría y euforia ante otras. Siempre es automático. La conciencia exteriorizada siempre está pegada al exterior y reacciona a todo estímulo exterior, si lo hay, de manera habitual e inmediata. Insisto, no hay conciencia por medio. Cuando nos interiorizamos, ¿qué estamos haciendo? Distanciándonos del exterior, lógicamente. Esto no es físico, pero es psicológico, es también emocional. Es una conciencia que, al vivir pegada a lo interior, se está distanciando de la inmediatez que le impone el exterior. Y por tanto no solo está en su atmósfera dominante de serenidad, sino que se está distanciando de la conciencia exteriorizada y por tanto hay entre el yo interior y la vivencia exterior hay un cinturón de protección, de conciencia. La reacción ya no es inmediata, es una reacción que observa, comprende y decide. Y la respuesta que damos al exterior ya no está sometida a lo inmediato, a la exigencia del hábito de respuesta, sino que es una respuesta de serenidad que discierne, que valora, que comprende, que responde. Fijaos lo importante que es todo este movimiento. El Sri Aurobindo establece tres ayudas o tres modos de ir acercándose a la igualdad interior. Él, en el Yoga de la Autoperfección, en el tercer libro del Yoga Integral, dedica varios capítulos, creo que 2, 3, 4 incluso, por lo menos 3 me parece, dedicados a la igualdad interior. Súper importante. Y tres modos de ir asentando en nosotros la igualdad interior. A uno lo llama resistencia, y este apela a la voluntad pura, es decir, yo
me propongo que suceda lo que suceda, no voy a alterarme. Y lo tengo presente. Y viene alguien que me dice perro verde, y yo en vez de reaccionar me acuerdo y digo, quieto. Aunque en mí pueda haber, no reacciono. Esto es voluntad pura. Es la voluntad del alcohólico que dice, no puedo tomarme una copa, porque si me tomo esta copa ya he caído. Hay que aguantar, aguantar, aguantar. Es el lema de resistiré. Quien resiste, vence. Esta es la primera opción. ¿Qué sucede aquí? Que a fuerza de resistir, en cada acto de resistencia, nuestro poder de resistencia va creciendo. Entonces, aunque la vida se exprese con mayor poder, como mi poder de resistencia crece, el golpe me quiebra menos, hasta que no me quiebra. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta, de vez en cuando hay que acordarse. Yo me propongo no alterarme. Y si hay circunstancias en las que sabemos que vamos a caer porque la experiencia nos va diciendo que en Navidad siempre se monta una, pues entonces en Navidad vamos a decir, yo me propongo que en la amadísima cena de Navidad no me voy a alterar, o que cuando fulanito o menganito me empieza a meter, a ciriquear, yo voy a estar consciente y voy a resistir. Aquí se produce un aumento de nuestra capacidad de resistir en cada acto, como aumenta nuestra capacidad de observación cada vez que realizamos un acto de observación, o nuestra capacidad en cualquier habilidad cada vez que la practicamos. El poder de resistencia va creciendo cada vez que somos capaces de resistir. Hay que acordarse, hay que tenerlo presente y, practicar. Y aquí hay una escisión de conciencia, es decir, yo me retiro de esa conciencia exteriorizada que me lleva a la alteración, que rompe mi igualdad interior, mi equilibrio y mi serenidad. Y vivo en una conciencia apartada, es lo que hacemos con Purusa. Purusa y Prakriti es la relación entre el espíritu y la naturaleza. Purusa significa espíritu y Prakriti naturaleza. El Purusa está observando inalteradamente, eternamente sereno, los movimientos de la naturaleza. Pues aquí nosotros nos aferramos a Purusa, porque Purusa no solo está en la mente, también está en el vital, en la fuerza vital, está en todo, es el espíritu habitándolo todo, aunque normalmente nos referimos al observador, pero es más que eso, ¿no? Bueno, nos aferramos a esa conciencia interior y nos desligamos de la conciencia exteriorizada, se produce una escisión que es imprescindible, totalmente imprescindible. Si no se produce esta escisión entre lo exterior y lo interior, si no hay en nosotros una conciencia que pueda separarse de esta conciencia exteriorizada, pues estamos siempre padeciendo el modo de vivir exteriorizado, habitual, en el que nos movemos. Por tanto, resistencia. La otra es una indiferencia, lo llama él indiferencia, que tiene algo de luminoso porque ya no es un resistir puro. Es un resistir acompañado de conocimiento. Aquí el conocimiento es importante, pero la voluntad también cuenta. Aquí, ¿qué está sucediendo? Que comprendemos que toda esa forma de proceder y de responder ante las cosas exteriores corresponden a un yo, que es el ego. Podemos, como hemos comprendido, decir, esto es mi yo vital, preso del deseo, esto es mi sistema emocional
que responde siempre de la misma manera. Esto es el ego en mi mente que se aferra a unos principios, que quiere imponerlos, que cree que es superior a los demás. Hay un conocimiento que nos ayuda a no responder de forma alterada y a mantener la serenidad. Es decir, resistimos, pero con la ayuda de un conocimiento que nos permite apartarnos de esa parte de nuestro ser, porque conocemos que esa parte de nuestro ser pertenece a la naturaleza inferior, pertenece al ego, o cualquier otro conocimiento que nos ayude a mantener esa distancia y por tanto nos ayude a salvaguardar la serenidad en nosotros. Resistencia, indiferencia con algo de luminosidad, con algo de conocimiento, y la tercera, sumisión. Esto suena mal, muy mal. Sumisión suena mal, también la indiferencia suena muy mal, pero si la comprendemos desde el punto de vista yógico, puede ser una gran cosa. Someterse a la tiranía está muy mal. Someterse al divino nos hace inmensamente poderosos. Yo, para distinguir lo que es el surrender, la sumisión, es la aceptación, sería lo que algo correspondiente a la aceptación cristiana. Es decir, todo lo que sucede ha sido permitido por un poder superior, por tanto acepto ese designio, esa circunstancia, esa adversidad como parte de su plan para mí o para el mundo o para la humanidad. Hay que insistir en este punto que la sumisión no es inactividad, no es una aceptación pasiva de todo, porque muchas de las cosas que han sido permitidas que nos suceden pueden haber sido permitidas para que nosotros activemos nuestro poder de acción, nuestro poder de confrontación, nuestro poder de realización. Una anécdota que ya os he contado muchas veces, que a mí me resultó muy graciosa, muy ilustrativa, sobre esto. En la vida divina, Sri Aurobindo relata que ha habido muchos grandes hombres en la historia de la humanidad que han creído en el destino. Y Napoleón era uno de ellos. Y entonces uno de sus generales en un momento determinado le pregunta, bueno, ¿y si crees en el destino, por qué preparas tan minuciosamente las batallas? Y él le contesta, porque el destino quiere que yo prepare minuciosamente las batallas. Es decir, somos parte de la expresión de esa voluntad divina. Aceptamos su designio, pero a la vez somos parte o canales o elementos de esa expresión. Por tanto, la sumisión no nos lleva a una inactividad pasiva en la que nosotros no tenemos voluntad, sometemos nuestra voluntad a la voluntad divina, pero nuestra voluntad, la voluntad divina quiere que activemos nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es la expresión de su fuerza, porque somos canales o instrumentos de su expresión, siempre y cuando actuemos con el conocimiento suficiente y para el objetivo de esa manifestación, de esa expresión divina en mí, en la humanidad y en el universo. Por tanto, hay que entender que hay un plan universal de consciencia, una economía universal de consciencia, pero que nosotros somos parte de ese plan y de esa expresión, de esa economía universal de consciencia. Por tanto, pueden haber sido permitidas muchas cosas para que nosotros activemos nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de actuar, nuestra capacidad de construir a través del amor o nuestra capacidad de destruir a través del amor.
porque la consciencia construye y destruye. ¿Os acordáis de la Gita, la primera escena? Mi memoria puede ser que algún detalle tergiverse, pero expresa un campo de batalla en el que hay dos bandos enfrentados. En uno está Arjuna con su maestro Krishna, que va a entrar en combate contra el otro bando, y Arjuna le dice a Krishna que él no quiere luchar, no quiere derramar sangre para mantener su reino. En el otro bando estaban parte de su familia y su antiguo maestro. O sea, la escena es brutal. ¿Qué habríamos hecho? Pues no se puede instaurar un reino sobre la sangre de los demás. Es muy ético. Esto puede ser muy ético. Pero Krishna le dice, ¿cómo? ¿Que no vas a defender tu reino? ¿Que vas a dejar que te arrebaten tu reino sin luchar? Debes luchar. Aquí, si vemos el simbolismo, el reino de Arjuna puede representar la verdad y la consciencia. Y la defendemos, aunque haya que destruir. Esto nos cuesta comprender, pero a veces hay que destruir. Y si no hay amor de por medio, si no hay una consciencia de por medio, si no hay empatía con el enemigo, entre comillas, de por medio, aquí puede haber una escabechina completamente desbaratada, porque es el odio, es el ego quien se impone en la contienda. Pero no estamos hablando de eso, ¿eh? Pero evidentemente, a veces hay que confrontar, y a veces hay que destruir alguna actitud, o hay que decir basta, o hay que expresar contundencia. También, eso es expresión de fuerza, siempre y cuando no esté guiada, no digo ya que esté guiada por el amor, no esté guiada por la animadversión, por el odio, por el ego. De esto tenemos que asegurarnos ante cualquier movimiento. Pero la consciencia construye y la consciencia destruye. Y en la sumisión, en esta aceptación de las circunstancias que nos vienen, muchas veces nos vienen esas circunstancias para que activemos todos nuestros poderes, poder de conocimiento y poder de acción, tanto en lo que construye como en lo que debe destruir.